Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida al tema 2 de Un Maestro con Propósito, que es la capacitación 2020 para maestros de la División de Ministerio Infantil y del Adolescente. El tema 2 es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta capacitación está siendo dirigida por la Iglesia Adventista La Fe, pero es dirigida para cada maestro que quiera capacitarse. Y para los que no han visto nuestro primer tema, Síndrome Down, les invitamos que aquí en nuestro mismo canal de YouTube pueden verlo y sean un maestro con propósito. Antes de comenzar con nuestra oradora, les pedimos que inclinen el rostro y hagamos una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En esta hora estamos delante de su presencia, dándole gracias por la vida, por la salud. Señor, pero en especialmente te ponemos en tus manos a cada maestro o a cada persona que quiere ser un maestro con propósito. También te ponemos en tus manos a nuestra oradora, la hermana Vero. Que seas tú con ella y que le des las palabras que necesita, Señor, para que nosotros como maestros podamos ponerlas en práctica siendo un maestro con propósito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Seguimos con los temas de Un Maestro con Propósito. Estamos aquí con la psicóloga, nuestra hermana Verónica Rodríguez. Ella pues tiene experiencia, ha hecho consultas, ha trabajado con empresas, entonces es como que la persona a la que vamos por este tipo de temas. Gracias por aceptar la invitación, hermana. Muchas gracias a ustedes. Pero bueno, el segundo tema es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. Es una palabra muy larga, una frase muy complicada. Entonces, hermana, díganos así para el pueblo, para los hermanos, ¿qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Muy bien, es un trastorno del desarrollo, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Y podemos definirlo de esta manera: es un trastorno cerebral caracterizado por un patrón continuo de falta de atención o hiperactividad, impulsividad, que va a interferir con el funcionamiento general del niño y con su desempeño también. Ok, entonces es interesante que mencione eso porque, por ejemplo, yo tengo un sobrinito y es muy común escuchar decir a los papás o a los maestros o lo que sea, de que porque un niño es travieso o inquieto, de que es hiperactivo o no puede poner atención. Entonces, para entrar más de lleno a eso, ¿cómo nosotros o qué se requiere para hacer un diagnóstico? Muy bien, es muy importante esta pregunta. Para poder hacer un buen diagnóstico, existen las personas adecuadas para este tipo de diagnóstico. Pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, pueden ser, pero obviamente tienen que ellos manejar un correcto conocimiento del trastorno de déficit de atención. Deben de tener preparación en esto, porque a veces hay psicólogos, hay médicos que tienen mucho conocimiento, pero no tienen esta preparación. Okay. Entonces puede ser un psiquiatra, puede ser un pediatra en neurodesarrollo, o un psicólogo también que tenga esta preparación. Ok, entonces me surge la pregunta, ¿por qué es tan importante tener un buen diagnóstico? ¿Qué pasa si no es un buen diagnóstico? Muy bien, es muy importante que los padres y los profesores sepan en qué consiste y también que obviamente al saber en qué consiste actúen en consecuencia con la información que ellos tengan del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque cuanto más conozcan ellos sobre el tema, más van a poder ayudar al niño. Okay. Es muy importante por eso que se diagnostique de una manera muy profesional y que la información que se obtenga sea un historial médico muy detallado, muy preciso, para que podamos dar un diagnóstico correcto. Ok. Entonces, ¿no es correcto decir que el niño chiflado tiene trastorno? No, el punto es que muchas veces, por ejemplo, vemos niños
que corren, que tiran cosas, que decimos es muy travieso, es muy activo y creemos que es un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y no lo es. Por eso es importante que observemos detalladamente y obviamente que lo haga la persona indicada, la persona profesional, para que pueda detectar realmente si lo es, porque hay una sintomatología amplia pero específica para poder detectarlo. Ok, entonces, pasando de eso, del diagnóstico, ahora, ¿qué tan frecuente es o cómo afecta a los niños? ¿Afecta más a las niñas, a los niños? ¿O cuál es la incidencia? Muy bien, es más frecuente en varones, es más frecuente en varones y afecta entre un 2 y un 5% de la población general infantil, ¿verdad? Se estima que el 70% de los pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad presentan algún trastorno psiquiátrico asociado. Casi todos ellos tienen un trastorno psiquiátrico asociado que va a de alguna manera a determinar un acompañamiento, ¿verdad? Con este trastorno. Entonces, es muy importante que ahorita de lo que hablábamos del diagnóstico, que sepamos quién está realmente diagnosticando al niño, porque hay trastornos que pueden de alguna manera hacer que las personas que no están muy preparadas se equivoquen. Por ejemplo, puede haber un trastorno de aprendizaje, puede haber ansiedad o puede haber algún problema afectivo en el niño que puede ser que alguien que no esté muy preparado confunda y piense que estamos frente a este trastorno y no es así. Ok. Entonces es importante saber las causas del trastorno. ¿Cuáles son algunas causas? ¿Cuáles son las causas para este trastorno? Muy bien. La causa principal es genética. Okay. La herencia es determinante aquí. Nosotros sabemos que cuando la herencia está de por medio, pues no hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? Aquí decimos que hasta un 25% de los padres biológicos y de los hermanos del niño también pueden padecerlo. Comúnmente eso lo vemos cuando tenemos un caso así de un niño con este trastorno, vemos por ejemplo que alguno de los padres lo padece, o incluso alguno de sus hermanos también puede padecerlo dentro de una misma familia. Entonces es muy importante saber que el factor genético es determinante. Okay. ¿Hay algún otro factor aparte del factor genético? Sí, hay algunos factores perinatales que interfieren y son importantes identificarlos también, que conozcamos que durante el embarazo, si la persona no se cuida y fuma, toma o incluso ingiere alguna otra sustancia mucho más fuerte, drogas, estos niños van a estar más propensos, o sea, estos nacimientos van a estar obviamente afectados por este tipo de trastorno. Entonces también es muy importante los cuidados que se dan durante el parto. Cuando los niños van a nacer, el cuidado que se dé en ese momento para que no sufran ninguna lesión al momento de nacer o que tengan alguna falta de respirar, o sea, que su oxígeno no sea suficiente. Todo esto pueden ser factores adicionales que pueden acompañar el origen o las causas de este trastorno. Okay. Entonces, ya hablamos de causas, pero pues ya vamos a decir que el niño nació, etcétera. Entonces, ¿cuáles son como que las características más importantes para identificar a un niño con este trastorno? Muy bien. Ahí en las características principales tenemos la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Esos son los puntos claves, ¿verdad?, de este trastorno. Okay. Es importante mencionar que recordar que el diagnóstico lo tiene que hacer alguien profesional. Entonces no porque estés escuchando esto digas, mi hijo tiene trastorno. No es tan fácil. Vamos a especificar o a desglosar estas tres características. Muy bien. Antes de entrar de lleno a esas características, de los puntos importantes que acabamos ahorita de mencionar, me gustaría comentar que
estos 3 puntos que acabamos de mencionar ahorita, comúnmente se combinan a la hora del trastorno. Por ejemplo, lo más frecuente es que un niño tenga estas 3 características, que tenga falta de atención, que tenga hiperactividad y que tenga impulsividad. Es el más frecuente. El 40% de los niños va a presentar nada más falta de atención, va a tener problemas con la atención, y el porcentaje más pequeño es el de hiperactividad. Son los niños con un menor porcentaje, o sea, el porcentaje menor es en hiperactividad. Los niños comúnmente, conforme van avanzando en edad, la hiperactividad va disminuyendo. Bueno, vamos a las características. Por ejemplo, en el primer punto, que tienen problemas de atención, ellos pueden pasar por alto los detalles, y al pasar por alto los detalles entendemos que se van a equivocar, van a cometer errores muy frecuentes. Entonces, cometer errores frecuentes, en la mayoría todos nos equivocamos, pero para estos niños estar fracasando o estar equivocándose constantemente es algo que daña su autoestima. Entonces tenemos que identificar que ellos van a tener esta característica. Otra puede ser que pierdan el enfoque rápidamente. Ellos son muy distraídos. Entonces, cuando están viendo algo y están poniendo atención y de pronto pasa algo por ahí y ellos pierden rápidamente el foco, ¿verdad? Les pasa muy frecuente. Por ejemplo, a mí me ha tocado maestros que me dicen, el niño estoy dando la clase y no me gusta porque este niño es un niño que se distrae mucho. Si se para un pájaro en la ventana, el niño se queda viendo al pájaro y le pregunto algo y no me contesta. Y yo digo, ¿por qué no me contesta? Y parece que está absorto viendo el pájaro. Entonces son niños que se pueden distraer hasta con cosas muy, muy pequeñas o muy sencillas. Pierden fácilmente el enfoque. Tienen dificultad para organizarse. Esa es otra característica muy importante. Ellos tienden a ser desorganizados y por eso nosotros tenemos que ayudarlos a organizarse. Por ejemplo, si tu hijo dice, mamá, o papá, ¿verdad? Se me olvidó la tarea, no sé qué es lo que encargaron de tarea. ¿Cómo es posible? A veces dicen los papás que se te olvidó la tarea y los papás empiezan a regañar al niño y esto no es adecuado con ellos. Nosotros debemos de tener mucha paciencia y debemos no regañar, no gritar, y lo que tenemos que hacer es ayudarlo y decirle, ok, no sabes cuál es la tarea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, no se me ocurre nada. A veces dicen ellos, no se me ocurre nada. Y a veces sí dicen, bueno, se me ocurre que puedo hablarle a mi compañero fulano de tal. Es correcto, puedes hablarle a tu compañero y entonces puedes pedirle a él la tarea. O sea, les estamos ayudando a resolver problemas, les estamos ayudando a poder salir de esa situación que ellos no es que quieran ser desorganizados. Simple y sencillamente van a tener que lidiar con eso, van a tener que aprender estrategias, ¿sí? Otra cosa ahí que marca es la dificultad para un esfuerzo mental sostenido. Ellos tienen problemas para ser constantes. Nosotros comúnmente decimos, es muy bonito ser perseverante y admiramos a la gente que es perseverante, pero ellos tienen problemas para ser perseverantes. Entonces, si tú le encargas una tarea muy larga, él es muy fácil que al empezar a hacerla, se quede a la mitad, no la va a terminar. Si tú le pides algo muy, muy complicado y que se prolongue, él probablemente no continúe con esa tarea o con esa actividad. Entonces es muy importante estar observando y darles tareas cortas, darle instrucciones cortas también para que ellos puedan hacer las tareas como nosotros esperamos que ellos las realicen. Puede olvidar y perder cosas, ¿sí? ¿A quién no se le ha perdido algo? ¿Verdad? A todos se nos ha perdido algo y a veces decimos, ¿cómo fue que se me perdió aquello? Pero a ellos les pasa muy frecuentemente. ¿Sí? Es algo que ellos no quisieran que les pasara, como ya mencioné, pero olvidan y pierden cosas. Lápices. A mí me tocó, por ejemplo, un niño que la mamá me decía, es que dejó su mochila. Dejó su mochila, o sea, ¿cómo pudo? Un lápiz te la paso,
sí, que haya dejado un cuaderno, te la paso, pero dejó su mochila, ¿sí me entiendes? Dejó su mochila, entonces, ¿cómo es posible? Les puede pasar. Y nosotros tenemos que ayudarlos para que eso no pase tan frecuente. Sí podemos ayudarlos. Entonces, se distraen fácilmente por estímulos externos, como ya mencioné con anterioridad, y pueden olvidar en general muchas cosas, hasta incluso actividades. ¿Sí? Me acuerdo que en alguna ocasión me decía una persona, es que nunca sabe qué es lo que le encargan de tarea. Todos los días se le olvida la tarea, o sea, o apuntar la tarea, o no sabe qué le encargaron, o anunciaron que iba a haber una actividad en la escuela, todos fueron menos yo, porque él no me avisó. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlo, sentándolo y diciéndole, hoy hubo algo especial, hoy la maestra te dio alguna indicación, no. ¿No te dio ninguna indicación? No me dio ninguna indicación. Tenemos que recordarle, porque algunos cuando ya nos sentamos con ellos y les preguntamos, recuerdan, sí, la maestra dijo que mañana hay una actividad y que tú tienes que ir. Entonces es importante que nosotros los sentemos y que les ayudemos a organizarse. Okay. y que los ayudemos a resolver problemas también para que ellos se organicen. Okay. Entonces, ese fue el desglose de los problemas de atención. De atención, algunos, ¿verdad? Mencionamos algunos, muy bien. Ok, ahora, ¿cuál sería el desglose de los problemas de hiperactividad? Muy bien. Hay muchos niños hoy en día que los vemos, o sea, los observamos. Es normal que un niño se active. Es normal que un niño trepe un árbol, digo, si hay árboles donde tú vives, obviamente con cuidado, ¿verdad? Con supervisión. Es normal que un niño corra, ande en bicicleta, y a veces los papás dicen, mi hijo es hiperactivo, ¿sí? Y no lo es, es un niño que simple y sencillamente tiene una actividad normal. El problema con un niño que tiene hiperactividad es que él quisiera permanecer sentado y no lo puede lograr. Okay. ¿Sí? Él, si está sentado, no puede estar tranquilo, está retorciéndose, está moviéndose. Incluso hay niños que se caen del asiento, están moviendo las piernas, moviendo los pies, moviendo todo su cuerpo. Ellos batallan para eso, hablan sin parar. Es muy difícil para ellos permanecer callados cuando tienen este problema de hiperactividad. Cuando la maestra dice siéntense, todos los niños están sentados y ellos se levantan. No pueden permanecer sentados por mucho tiempo. Corren, saltan en situaciones inapropiadas. Me acuerdo una vez en un programa de 13º sábado, digo, ya que estamos aquí en este asunto de los departamentos, me tocó ver en una presentación cómo un niño empezó a trepar por la cortina de la parte principal donde pues está el púlpito, ¿verdad? Ahí, y la gente, todos con los ojos abiertos, o sea, y dice, ese niño, bájelo, se va a caer, ya iba más arriba de la mitad de la cortina, ¿verdad? Estamos hablando ahí de algo inapropiado, y era un niño que ya tenía una edad donde entendía que eso no debía hacerlo, pero ahí estamos viendo un problema de hiperactividad, es algo sobresaliente, y obviamente se le va a dificultar jugar tranquilamente. Okay. Los niños comúnmente tienen una actividad de juego. Imagínense que hay 4 niños, están compartiendo bloques, están jugando por caminos imaginarios donde hay un carrito, y ellos no pueden hacer eso. Okay. Muchas veces se mueven, tumban las cosas, usan más fuerza de la que se debería de usar, y a veces los demás niños se sienten agredidos o se sienten lastimados por ellos y piensan que lo hacen a propósito y los rechazan, y no es así. O sea, ellos lo que quieren es hacer lo que los demás, pero a veces no controlan la fuerza o no controlan sus movimientos. Entonces puede ser también que cuando tú estás haciendo una pregunta, ellos respondan antes. Tú ni siquiera has terminado la pregunta y ellos ya están respondiendo. Y eso puede ocasionar, obviamente, que hay maestros que se enojan. Hay maestros que no dicen, a este niño, ¿por qué le pasará esto de que me está respondiendo antes de que yo termine la pregunta? No se ponen a pensar que hay algún problema, ¿sí? Y el niño
quiere responder antes de que tú termines la pregunta, habla sin esperar su turno. La mayoría de las veces sabemos que los maestros, muchos maestros tienen poca paciencia, ¿sí? Y muy pocos maestros tienen real vocación para hacer su trabajo. Y la paciencia es una parte muy importante. Entonces, cuando tú estás en una situación donde tienes que levantar la mano o donde tienes que esperar tu turno y alguien que no lo hace, obviamente puede ocasionar que las personas se molesten con el individuo o con el niño que hace algo que no es apropiado. Ajá. Entonces se le va a dificultar esperar turnos también. Si están para subir al resbaladero o si están para aventarse un clavado en la alberca, o sea, y les toca por turno, él es muy difícil esperar los turnos, pero no es porque lo haga adrede, simple y sencillamente hay un problema ahí de hiperactividad. Puede interrumpir a otros en juegos, en conversaciones, y eso a mucha gente le cae mal. ¿Verdad? Entonces, estas características que estamos viendo pueden ocasionar baja autoestima en ellos. ¿Por qué? Porque van a ser niños muy criticados, sí. Niños que la mayoría de la gente va a rechazar porque piensan que no cumplen con las normas de buenos modales o de esperar su turno, como estábamos diciendo, y por eso es muy importante que detectemos este trastorno tempranamente, para evitar que estos niños sufran algo que no deben sufrir. Y bueno, la última de las características que mencionabas es problemas de impulsividad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la impulsividad, ahí la palabra lo dice, el niño va a estar muy impaciente, lo vamos a ver a un grado donde va a correr riesgos innecesarios, va a hacer cosas que no debe de hacer, va a atreverse a interrumpir o a actuar en situaciones que la mayoría de los niños no lo harían, ¿verdad? Hay niños que a veces cuando están jugando, por ejemplo, tienen el deseo se emocionan. Me ha tocado ver niños, por ejemplo, que están emocionados jugando, están tan contentos y de repente hay una cubeta o hay algo ahí y la levantan y la avientan. Y la avientan y llega a caer a veces en la cabeza o en el brazo de algún niño y obviamente eso dicen, ¿qué pasó? O sea, el niño es agresivo y no es que el niño haya querido hacer eso. A veces es la emoción tan fuerte que tiene y está contento, levanta algo, se le zafa de la mano o lo lanza, pero no es el objetivo de él lastimar a otros. Sí, es una impulsividad que está descontrolada, ¿sí? Y la impulsividad es algo que nosotros tenemos que identificar en ellos porque a mí, por ejemplo, me tocó ver ahorita del punto que dije de la cubeta, me tocó ver, por ejemplo, a una niña y a un niño jugar y estaban jugando y él estaba feliz jugando con la niña y estaban haciendo una interacción muy bonita, verbal y de juego, y en un momento él se emociona tanto porque voltea y ve a la mamá como diciendo, es la primera vez que puedo jugar y que no me rechaza, esta niña no me está rechazando, y levanta la cubeta y era una cubetita chiquita, pero levantó la cubeta con tal emoción que le pegó a la niña en la cabeza y todo ahí terminó, ¿verdad? Entonces mira, él no quería golpearlo, pero la otra persona no entendía por qué el niño había hecho este movimiento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos detectar cuándo sí y cuándo no hay impulsividad. Ok. Entonces, viendo todas estas características o estos problemas, ¿qué diferencian nosotros como padres o como maestros? ¿Cómo podemos hallar la diferencia entre un niño normal y un niño con este trastorno? Sí, hay 3 características. La primera es que esto va a ser muy marcado. Va a ser muy marcado, no va a ser como en la mayoría de los niños. Incluso en algunas ocasiones puede ser severo. Estas características. Y otra característica es que la frecuencia. Son mucho más frecuentes. Y la última es que va a interferir con el desempeño del niño, tanto en su vida personal, familiar, social, escolar. Va a ser muy distintivo, se va a marcar estas características en estas áreas. Entonces, escuchando todos estos problemas, ¿dónde es más fácil identificar este trastorno en los niños?
Sí, es muy importante esa pregunta. Comúnmente se detecta en el ámbito escolar. Okay. ¿Por qué? Porque en casa comúnmente, ya sea porque ignoramos este trastorno o porque solemos ser poco objetivos los padres, no nos damos cuenta. Hay padres que sí se dan cuenta que algo está pasando y dicen, esto no es normal, esto no es, yo no lo he observado en mis sobrinos, por ejemplo. Mi hermana tiene hijos, no lo he observado, es algo sobresaliente. Ahí es donde en el ámbito escolar los profesores comúnmente se dan cuenta porque los niños tienen que cumplir con cierto tiempo, ¿sí? Tienen que rendir, sobre todo tareas donde tienen que usar, hay presión sobre ellos y tienen que ejecutar tareas muy precisas, y entonces ahí es donde los profesores se dan cuenta, el niño parece que no me escucha. Okay. Y hay profesores que dicen, parece que está en su mundo, le hablo y parece que no me oye, ¿sí? Y para un profesor esto es muchas veces desgastante y también en algunas ocasiones se molestan porque piensan que el niño a propósito lo está ignorando, y no es así. Entonces ellos no son capaces de mantener la atención o no son capaces de mantenerse sentados, pero por lo que ya comentamos, ¿verdad? Ellos no pueden controlar eso. Entonces sí es importante que nosotros sepamos que si ellos tienen estas características que ya mencionamos, en el ámbito escolar es un ambiente muy controlado donde es muy fácil que se pueda detectar. Y obviamente que el maestro tenga el interés de ayudar a ese niño, porque hay maestros que a veces no tienen el interés y maltratan al niño, lo castigan y lo mandan castigado a la esquina. Digo, no sé si eso se usa ahorita, pero hay maestros que todavía de alguna manera sancionan a los niños, y los demás niños ven que el maestro, por ejemplo, regaña al niño de una manera inapropiada, porque de hecho no lo debe regañar, y a veces hasta lo castiga y le dice, siéntate allá y quédate en silencio, y los niños empiezan a maltratar también o empiezan a burlarse de ese niño, y eso es totalmente inapropiado. Eso no se debe de hacer, porque ya de por sí el niño lidia, está batallando, luchando con él no hacer las cosas que diariamente ve que hace y que le ocasionan que los demás lo rechacen, como para que el mismo profesor, que es una figura de autoridad, esté provocando que los demás niños también lo rechacen, lo maltraten y lo hagan a un lado. Ok. Entonces, para aumentar o complementar eso que estamos mencionando, ¿cómo es un niño? ¿Cuál es su personalidad? O, pues sí, ¿cómo es un niño con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Bueno, ya tratando de verlos, porque digo, ahorita estábamos mencionando las características que pueden tener en cada uno de los puntos sobresalientes, ¿verdad? O distintivos de este trastorno. Bueno, podemos decir que ya viendo a un niño, imagínatelo en tu departamento, es un niño que va a tener facilidad para poder hablar, ¿verdad? Es un niño que tiene facilidad para expresarse. Pueden ser niños que les guste mucho ayudar, tienen son proactivos, son niños que levantan la mano para ayudar, se ofrecen a ayudar, y eso es algo muy bueno cuando un maestro ya sabe que este niño tiene un trastorno así y tiene que aprovechar y ayudar para que esa autoestima del niño suba, incluyéndolo y diciéndole muy bien, o esa opinión que tú diste, gracias por darla. O sea, tú puedes ahí de alguna manera hacer que el niño sepa que es importante su opinión, y ahí hay otros puntos. Por ejemplo, ellos son buenos para relacionarse, aun cuando ya dijimos que a veces por su trastorno a veces pueden ir más allá y no respetar algunas cosas, no lo hacen a propósito, ¿verdad? Pero ya cuando los niños tienen una educación donde se les ayudó tal vez también con tratamiento farmacológico, porque estos niños, la mayoría, tienen que tomar medicamento. Y el medicamento, muchos papás tienen miedo
cuando se los dan y no, mi hijo no va a tomar medicamento porque le va a hacer daño y no saben que el hecho de que ellos puedan tomar este medicamento es una bendición, porque ellos van a poder hacer todo lo que cualquier niño hace sin tener ningún problema. A mí me tocó, por ejemplo, una mamá en una iglesia que me decía, mi hijo yo lo veo que él quiere jugar con los demás niños, quiere integrarse, pero no lo dejan porque ya el niño ya había hecho algunas cosas que hacía que los demás niños lo rechazaran, y me decía, él va muy mal en la escuela, no puede leer, no puede hacer las tareas, no puede completar las tareas. Y me acuerdo que cuando me empezó a platicar le dije, tu niño puede tener un trastorno de déficit de atención. Yo te sugeriría que lo lleves con un doctor, ¿verdad? Con un médico. Yo creo que tu hijo puede mejorar si él es diagnosticado apropiadamente. Y esta persona lo llevó, y me acuerdo que ya cuando el niño ya lo había llevado, ya lo habían evaluado, sí tenía un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y me dice, está tomando medicamento. Ella tuvo mucho miedo cuando el doctor le dijo, tienes que tomar medicamento. Y yo le dije, dáselo por favor, porque ella me dijo, no, mi esposo dice que no se lo dé, yo también no quiero dárselo, dicen que hay niños que les hace mucho daño el medicamento. Le dije, no, yo he conocido niños que los diagnostican y que les dan medicamento y están perfectamente bien. Tú debes de tener confianza en el doctor, y si tú quieres ayudar a tu hijo para que él mejore, sí, tienes que darle el medicamento. Y cuando lo tomó, ella me habló como a los una o 2 semanas después de que él ya estaba tomando el medicamento, y me dice, ¿qué crees? Y ella estaba llorando y me dice, mi hijo agarró un libro y empezó a leer, y nunca había agarrado un libro, y empezó a leer, y yo decía, ¿qué estás haciendo? Me dice, mamá, estoy leyendo. Es algo tan importante que nosotros hagamos esta parte que nos toca como padres, ¿verdad? De ir con las personas indicadas para que ellos puedan comportarse y puedan vivir plenamente en su niñez o en su adolescencia o en su etapa adulta, porque hay adultos que también tienen síntomas de este tipo que no se van. Y bueno, ellos tienen grandes ideas, como su actividad mental es rápida, a ellos se les ocurren muy buenas ideas, son hábiles para solucionar problemas, ellos les gusta hacer nuevos amigos, están dispuestos a probar nuevas cosas, les gustan los retos. Si ven algo riesgoso, no porque ya tengan la problemática, sino porque esa energía que ellos tienen, les gusta ir y hacer cosas nuevas, cosas diferentes, les gusta experimentar. Todas esas características las puede tener un niño con este déficit. Obviamente si este niño o esta persona es ayudada y se recibe el tratamiento que necesita. Okay. Entonces, viendo todo esto y en el ámbito que estamos hablando de maestros con propósito, ¿cómo aprende un niño con este trastorno? Muy bien, en general a ellos les beneficia mucho un ambiente estructurado. Como ellos tienden a ser desorganizados, no tienen esa parte en su cerebro, se les dificulta la estructura. Nosotros debemos ofrecerle estructura, debemos enseñarle estructura para que ellos también aprendan a estructurar sus actividades, sus tareas, ellos lo aprenden. Entonces ese tipo de ambiente estructurado les beneficia mucho. Hay que simplificar instrucciones. Cuando tú le das instrucciones a un niño, muchas veces lo haces volteando para otro lado o lo haces sin verlo a los ojos. A los niños con este trastorno tú tienes que verlos a los ojos, tienes que decirle viendo a los ojos la instrucción, tienen que ser instrucciones sencillas y cortas. ¿Sí? Cuando le das una instrucción, tú tienes que preguntarle a él para que él retroalimente y te diga qué entendió o qué fue lo que tú le dijiste que hiciera. Y eso va a ayudar para que a él le facilite el hacer lo que tú le pediste y que no se equivoque. Y eso lo va a ayudar mucho a él y él se va a sentir contento. Una cosa que ayuda mucho también es proporcionarle los materiales que necesita. La mayoría de estos niños, como se distraen mucho, dejan fuera los materiales o los objetos que la mayoría de los niños
fácilmente incluye al momento de hacer una actividad. Entonces tú tienes que estar observando y tienes que ayudarlo para que él tenga todos los materiales a la mano. O sea, por ejemplo, puedes ayudar diciendo, a ver, ya tenemos los colores ahí, a ver, ya tenemos la pluma y el lápiz ahí, ya tenemos los bloques, porque a veces, por ejemplo, cuando empieza una actividad y el niño se queda viendo para todos lados, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y los bloques ahí están abajo, pero él no oyó que debía usar los bloques, ¿sí? Debemos permitirle usar su creatividad, porque son niños creativos, y debemos ayudarlos a destacar los puntos clave. Por ejemplo, cuando están leyendo, podemos subrayarles o remarcarles con un color las palabras claves para que a ellos no se les olvide qué es lo que tienen que hacer, porque a veces cuando ven una frase muy larga, ellos se confunden y se les olvida. Okay. Pero si tú remarcas con color o subrayas, a ellos rápidamente memorizan eso, y eso les ayuda. Okay. No debemos limitarle el tiempo en actividades. Quiere decir que tienes que tener un poco más de paciencia y tienes que ser mucho más flexible a la hora de ejercer presión. O sea, no es bueno que a ellos los estés apurando, los estés presionando. Debes de darle su tiempo, porque ellos comúnmente cuando tú estás haciendo eso, ellos se bloquean. Okay. Entonces, viendo estas cosas que podemos hacer para ayudarlos, ¿qué puede hacer o qué podemos hacer nosotros como maestros de departamento infantil? Ya más para nosotros como maestros. Muy bien. Una parte importante es, debemos ser muy comprensivos. Okay. Este trastorno y muchos otros, ¿verdad?, necesitan una comprensión de nosotros, de nuestra parte, una empatía. Debemos ser muy comprensivos, debemos ser muy cuidadosos en la forma como usamos nuestro tono de voz, no levantar la voz, no gritar, ¿verdad? Debemos aceptarlos, debemos sinceramente querer ayudarlos, sí. ¿Sí? Que ellos vean que somos sinceros cuando nosotros queremos ayudarlos. Debemos brindarle las mismas oportunidades que a los demás niños, ¿verdad? No debemos hacer una diferencia entre ellos, como que tú no, él sí. A veces como que sin darnos cuenta estamos haciendo una diferencia entre uno y otro. Y debemos sentarlos siempre en primera fila, porque ellos se distraen mucho. Okay. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas o condiciones que facilitan que los niños con ese trastorno se integren en el departamento? Explicar con paciencia es una parte muy importante, ¿verdad? Debemos de ser pacientes, debemos, como ya lo dije con anterioridad, sentarlos en primera fila, porque ellos son muy distraídos, se distraen. Debemos usar material audiovisual. A ellos les gusta mucho la tecnología y les gusta todos los apoyos y todos les encanta. Si hay variedad, ellos capta su atención, ¿verdad? Y qué mejor que saber usar todo este material para apoyar el aprendizaje de los niños con este trastorno. Debemos tener un lugar organizado, ¿sí? Todo organizado, todo en su lugar, para que él se acostumbre que los colores están ahí, que los lápices están allá, ¿sí? Que la silla tiene que estar de tal manera. Eso es muy importante, que nosotros les ayudemos con esta parte de la organización, ¿verdad? Okay. Debemos de dar instrucciones concretas, como ya lo dije, debemos de dar instrucciones cortas, sencillas, y viéndolos a los ojos para que ellos puedan captar. Debemos destacar los puntos, ya lo mencioné con anterioridad, debemos resaltar qué es lo que queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos conseguir que él haga cierta actividad o cierta tarea, decirles qué es lo que queremos conseguir. Yo quiero que tú pintes esto de esta manera, o yo quiero que tú construyas esto de esta manera. Tenemos que decirle, anticiparnos incluso, decirle en 15 minutos vamos a empezar a hacer tal cosa. Eso los ayuda mucho a ellos a prepararse. Okay. Y a organizarse también. No debemos usar el sarcasmo ni rechazarlos. Okay. Entonces, pues para ir concluyendo, no sé si hay algún otro comentario que le gustaría hacer. Bueno, hay gente que admiramos en el mundo, ¿verdad? Secular, y algunos famosos que nosotros sabemos que tuvieron este trastorno y que destacaron, ¿verdad? Leonardo da Vinci. ¿Quién no conoce a Leonardo da Vinci, verdad? Es un genio en muchos aspectos. Thomas Alva Edison, ¿verdad? También muy importante. Y Michael Phelps, que es el más conocido ahora, yo creo, por la mayoría, y un nadador famoso y que rompió récords.
todos los niños con cualquier trastorno, si reciben la atención adecuada, la atención profesional y sobre todo el apoyo de padres, de profesores informados y que realmente tengan el deseo de ayudar para que ellos puedan alcanzar todo lo que tienen que alcanzar en este mundo, pueden llegar a desarrollar su talento, sus habilidades, como estos personajes que acabamos de mencionar. Ok, pues muchas gracias por sintonizar este video. Les invitamos a que repasen el material. Si ustedes al ver las características, al ver el material, se dieron cuenta o identificaron a un niño que puede caer en esa categoría, los invitamos a hablar con los padres, a buscar ayuda y a pedir la dirección de Dios para que los use, para que este niño pueda desarrollarse de la mejor manera. Vamos a terminar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque podemos tener este material, como se mencionó mientras platicábamos. Hay mucha gente que está en ignorancia en cuanto a esto y piensan que si un niño se comporta de esta manera es normal. Pero gracias porque nos diste este material, porque podemos compartirlo y queremos pedirte que si estamos en la situación de que podemos ayudar a un niño con este trastorno, que lo hagamos. Que entendamos que así como tú nos tienes paciencia y nos amas, nosotros debemos tener paciencia y amar a estos niños, que es algo que ellos no pueden controlar. Entonces, ayúdanos a ser comprensivos, ayúdanos a ser amorosos, ayúdanos a ser pacientes, a ser maestros con propósito. Nos ponemos en tus manos confiando de que nos darás las capacidades para lidiar con niños que tienen este tipo de trastornos y otros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les invitamos, hermanos, a que se suscriban a este canal donde estarán los siguientes temas de esta capacitación de un maestro con propósito. Les damos las gracias por habernos acompañado y una gran bendición para cada uno de ustedes que nos ha visto.